Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Vemos en la palabra del Señor que hay un hombre que tiene una necesidad física, pero también es una necesidad espiritual. Y es la constante dinámica, es la constante condición que todos nosotros tenemos en el trasegar, en el peregrinaje de nuestra vida. Este hombre además tenía entonces de manera específica en la parte física, era una condición que era paralítico. Y en medio de ese mensaje que el Señor estaba predicando en las aldeas, en los pueblos, en las diferentes ciudades, dice la palabra que el Señor iba en camino y se encontró entonces en un lugar que era de camino hacia Jerusalén. El Señor estaba caminando hacia la capital entonces de Israel, y específicamente había un lugar que se llamaba el estanque y su nombre era el lugar de Betesda. Dice la palabra que ese lugar tenía 5 pórticos, tenía 5 entradas. Imagínense todo el momento cuando el ángel venía a agitar las aguas, todas las personas que querían entrar por esas 5 puertas para poder entonces estar allí en el momento del milagro. Era un lugar donde había una multitud de enfermos. Dice la palabra del Señor que habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Pero ¿por qué el Señor se encuentra alrededor de este momento específico que nos narran las Escrituras de acuerdo al Evangelio de Juan? Y es porque el milagro que el Señor quiere obrar en nosotros no es solamente un milagro externo. Él quiere obrar un milagro en nuestro interior, un cambio de vida, un cambio no solamente que era lo que buscaban aquellos que estaban cojos, aquellos que estaban paralíticos, aquellos que estaban ciegos, sino una transformación
El Señor nos renueva, el Señor nos cambia en nuestro corazón. Él es poderoso para hacerlo. Hay una palabra en el griego que es la palabra sozo, que es la palabra en relación a la salvación. Y cuando nosotros clamamos al Señor por nuestra salvación, es esa salvación que también se da en nuestro interior, que se da en dejar el pecado, en dejar la inmoralidad, en dejar la vida de esclavitud, de dejar esa vida de desconocimiento de la palabra del Señor. Pero no es solamente Dios poderoso para cambiar nuestra vida, sino también para lo que Él hacía desde la antigüedad, para sanarnos. Por eso la palabra sozo es una palabra en el griego que significa no solamente la salvación y la redención del alma, sino también una salvación física. El Señor es un Dios de milagros. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de milagros? Por lo tanto, entonces la salvación que el Señor nos ofrece es una salvación también para sanarnos, para libertarnos de dolencias, de quebrantamiento físico, de esa carga de pronto que nosotros podemos llevar en la parte de la salud. El Señor es nuestra salvación. Entonces tenemos que entender que la dimensión del Evangelio y de la obra de Cristo Jesús por medio de lo que Él hizo en el Calvario y las promesas del Señor es una salvación completa, es una salvación integral. Debemos tener la fe no solamente del perdón de pecados, sino que también debemos tener la fe donde el Señor puede traer una sanidad para nuestra vida, una sanidad física. Pero también la salvación incluye una vida de abundancia. Una vida de abundancia donde está la paz, donde está el gozo del Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por lo tanto, entonces nosotros entendemos por medio de la palabra del Señor que esa es la salvación que el Señor tiene como plan para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Dice la Biblia en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este hombre tenía una enfermedad por 38 años y tenía una expectativa de que pudiera llegar entonces hasta el estanque y ser el primero, pero no había llegado, no había logrado ser el primero. Hay momentos en la vida en que nosotros también nos sentimos como en los últimos, como que tal vez no tenemos la misma oportunidad, no tenemos la misma puerta, no tenemos la misma alternativa que otros sí han tenido para ser beneficiados en la parte personal, en la parte económica, en la parte de la salud, en la parte de la familia. Y ese hombre se sentía como de los últimos, se sentía como el que no merecía tener la oportunidad, no merecía esa gracia divina. Hay algo que nosotros podemos también entender, y es que en la gracia del Señor no importa si somos los últimos, no importa si somos los más alejados, no importa si somos los que hemos más fallado, los que nos hemos más equivocado. El Señor, por medio de la gracia, a Él no le interesa eso. Dios lo que le interesa es nuestra vida por completo. Lo que le interesa a Dios es nuestro corazón, para que de esta manera pues no lleguemos a sentirnos como los señalados, como los relegados, sino que por medio de la gracia del Señor, el Señor nos coloca como lo más preciado, como lo primero, como lo más importante en el corazón de Dios. Porque ese hombre que había estado enfermo durante mucho tiempo no había tenido entonces el beneficio de aquellas aguas sanadoras. No había tenido el beneficio de aquellas aguas que le limpiaban, de aquellas aguas que le restauraban. Pero hay uno que es más poderoso.
A veces nosotros colocamos nuestra confianza en los recursos físicos, en las capacidades, en las personas, pero hay uno que es superior a todos ellos, que por medio de la gracia del mensaje del Señor para nuestra vida, el Señor Jesucristo es suficiente para nosotros tener toda necesidad que nosotros requerimos en nuestras vidas. Por eso dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mire que el Señor conoce cuál es esa realidad en la cual nosotros nos podemos encontrar, sea espiritual, sea física, sea material. El Señor viene con sus palabras, el Señor viene a acercarse a nosotros. Dice la palabra que este hombre estaba acostado y muy posiblemente ya veía que le pasaba nuevamente el tiempo y no había una salida, no había una solución para lo que él le estaba pasando. Pero las palabras del Señor es, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Cuando hay otros que se aventajan, hay otros que van por delante de nosotros, no importa, el Señor sabe cómo nosotros nos encontramos, cuáles son esa realidad, cuáles son nuestros pesares, cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras preocupaciones, y a pesar de eso el Señor es compasivo, el Señor es misericordioso. La Biblia dice que el Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y luego el Señor le contesta en el versículo 8, ahí de Juan capítulo 5. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él cómo estaba, acostado. Y esa misma condición pues demuestra de pronto cómo nosotros podemos estar conformes, cómo nosotros podemos estar abrazando la caída que hayamos podido tener en nuestra vida, cómo nosotros nos lamentamos, cómo nosotros nos acongojamos, tal vez en la amargura, ¿no? Imagínense la suma de todos esos años, yo creo que estaba llevando una amargura muy grande, una amargura muy importante en su corazón, y por eso el Señor nuevamente a hablarle. Es la segunda ocasión que el Señor le habla a este hombre, y las palabras del Señor Jesús para este paralítico es, levántate. Y las palabras del Señor también hoy para toda la iglesia y para cada uno de nosotros es, levántate. No te quedes llorando por el pasado, no te quedes esperando de pronto en la solución humana, no te quedes de pronto abrazando la destrucción que vino de repente en alguna área de tu vida, sea emocional, sea física, sino que las palabras del Señor para hoy, para cada uno de nosotros es, levántate. No nos quedemos allí en el conformismo, no nos quedemos allí de pronto en el sueño, no nos quedemos en el lamento, no nos quedemos en la comparación con otros, sino que el Señor te dice, levántate, toma tu lecho, toma lo que te estaba identificando, lo que te estaba cargando, lo que te estaba oprimiendo, y comienza a andar. Es tiempo de andar. Lo maravilloso de la fe es que no nos deja paralíticos, sino que nos lleva a andar.
A veces la parálisis del temor, la parálisis del miedo nos lleva a vivir por muchos tiempos, por muchos años como aquel hombre. Pero el Señor quiere que nosotros estemos andando en la fe, estemos andando en el camino del Señor, estemos andando en la palabra del Señor, y que ninguna parálisis te detenga en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él ha declarado la palabra, porque Él nos ha dicho que nos levantemos. Él nos ha dicho que nosotros debemos ir hacia Él. La palabra del Señor es nuestro impulso. La palabra del Señor es nuestra fuerza. La palabra del Señor es la que nos desafía y nos motiva a continuar. Por lo tanto, si yo tengo la palabra del Señor, yo estoy levantado. Si yo tengo la palabra del Señor, si yo tengo una palabra de parte de Él, yo estoy sostenido por su brazo. Si yo tengo la palabra de Dios en mi vida, yo estoy sostenido por su amor y por su gracia, que todo lo puede hacer en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dígale al que está a su lado: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Nosotros no nos quedamos paralizados por ninguna situación que sí pueda venir a afectarnos, que sí pueda llegar a impactar, a doler en nuestra vida. Pero no importa, nos levantamos en el nombre del Señor Jesús. Tú vas a decir en esta mañana, por la palabra del Señor: yo me levantaré. Yo no me quedaré en mi tristeza, yo no me quedaré en el duelo, no me quedaré con mi pérdida, no me quedaré con mi situación que haya podido tener anteriormente. Uno de los testimonios más duros que uno puede llegar a compartir son sus propias experiencias, son sus propios aprendizajes y sus propias pruebas. Siempre hemos desarrollado un trabajo bivocacional en el ministerio y en lo secular, pero aparte también de lo que fue el trabajo secular, pues el Señor me ha permitido tener una profesión. Yo soy psicólogo, mi esposa es enfermera, pero también comenzamos a hacer unas inversiones desde el año 2018 y fuimos sumando un capital importante, fuimos sumando algunas ganancias. Quisimos hacer una reinversión de esas ganancias, de lo que habíamos ganado por algunos años, y al final, en el mes de marzo y de abril del año pasado, perdimos el capital que teníamos prácticamente como familia. Más de 200 millones de pesos fue lo que perdimos en el año pasado, en el mes de marzo y en el mes de abril. Teníamos inclusive nuestro carro, un carro nuevo, un carro último modelo, con los mejores juguetes, con lo mejor de lo mejor. Tuvimos que regresarlo, tuvimos que venderlo nuevamente. Y fueron días difíciles, fueron días de congoja, fueron días de parálisis emocional, pero el Señor siempre es aquel que trae salvación a nuestra vida de cualquier acontecimiento, de cualquier realidad que nosotros podamos tener en nuestra vida, y Él extiende su salvación nuevamente para con nosotros. Y algo que me ha animado siempre en la palabra de Dios es que el Señor llegaba a donde la gente, el Señor llegaba a donde sus discípulos, el Señor llegaba a la multitud, el Señor llegaba a solas como a este paralítico y le decía: ten ánimo. El Señor le decía: levántate. Y las palabras en lo personal para con Dios, hacia nosotros, para con toda nuestra familia, es también esas palabras: ten ánimo, levántate. ¿Y qué tuvimos que hacer? Levantarnos, tomar el lecho y seguir andando. No hay otra opción, hay que seguir andando, hay que seguir teniendo la confianza en el Señor. Hay gente que le puede echar la culpa a Dios: es que por Dios yo tengo esta parálisis, es que por Dios
yo no tengo el apoyo de pronto de mi familia. Por Dios, de pronto el negocio, el trabajo no ha marchado bien. Y nos paralizamos. Y no es el tiempo de paralizarnos en la fe, sino de seguir andando. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos podemos engañar por la voz del enemigo. La Biblia dice que Dios es bueno. Dios es bueno para con nosotros. Él es un Padre perfecto. Y como Padre perfecto, el Señor nos ama y Él es bueno. Y el Señor quiere que sus hijos no estén paralizados por ninguna situación que haya venido de repente o que haya llegado a su vida, que haya llegado a la puerta de su familia, sino que usted pueda continuar siguiendo adelante. Porque nosotros hemos puesto la mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la fe que ha vencido al mundo? La fe que ha vencido al mundo se llama el Señor. La fe que ha vencido al mundo se llama Jesucristo, se llama el Hijo de Dios. Por lo tanto, hoy el Señor te dice, anda. No te quedes allí inmóvil, no te quedes allí de pronto bajo las circunstancias de la pérdida, sino que sigue andando, porque el Señor es todopoderoso para ir delante de nosotros. El versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué hizo el hombre? Andar. Hay que ser obediente. Hay que ser obediente a la palabra del Señor. Lo que necesitamos es la palabra del Señor, pero no solamente una palabra donde nos dice, hijo, tú vas a prosperar, hijo, tú vas a estar ahí en la cima, hijo, tú vas a poder entonces lograr todas las cosas. No, necesitamos también la palabra del Señor para obedecerla. Necesitamos la instrucción de parte de Dios en nuestra vida para acatarla. Necesitamos también la palabra del Señor, porque cuando nosotros la guardamos, la atesoramos y la obedecemos, entonces a través de la palabra del Señor, Dios en la obediencia, Dios va actuando y va haciendo un milagro en nuestra vida. El obedecer al Señor también es algo que Dios requiere para nuestra vida. Y al instante aquel hombre fue sanado. Mientras él estaba allí andando, iba sucediendo el milagro. Iba sucediendo la obra del Señor en su vida. Si tú sigues andando en el Evangelio, si tú sigues andando en el camino del Señor, Dios va haciendo los milagros que se van necesitando en nuestra vida. Esos milagros financieros, esos milagros de salud, esos milagros de reconciliación familiar, esos milagros de unidad, esos milagros de salvación. Recuerde que la salvación del Señor es completa. La salvación del Señor es integral para nuestras vidas. Y mientras él andaba, al instante fue sanado. Mientras tú te vas congregando, mientras tú vas haciendo tu vida devocional, mientras tú estás adorando al Señor, Dios va haciendo la obra en su vida. Dios va haciendo la obra en su familia. Dios va haciendo la obra en sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? En el momento en que usted comienza a andar. Versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Miren que este hombre hizo algo bueno a pesar de todo. Aunque no sabía quién era el Hijo de Dios, quién era el que había hablado con él, quién era el Mesías, dice la palabra que él sí había tomado algo y era que era obediente. Sí, él era obediente a ese mandato del Señor. Mire, en todas las cosas que nosotros hayamos podido vivir en nuestra vida, ahora lo único y lo mejor que usted puede hacer es ser obediente. Pero ser obediente al Señor, ser obediente a las indicaciones del Padre. Y él estaba allí andando con su lecho
y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Aquel que estaba acostado, aquel que estaba con muchos años de humillación, aquel que estaba solo, el Señor había tocado su vida. Y como había tocado su vida, ¿en dónde se encontraba luego? En el templo. Nosotros sabemos algo, que cuando Dios ha tocado nuestra vida, nosotros perseveramos, nosotros permanecemos y continuamos en el templo, continuamos en esa adoración comunitaria, nosotros continuamos en el servicio, nosotros continuamos entonces en la mirada siempre en aquel que es el que nos ha llamado, en aquel que nos ha salvado. Por lo tanto, entonces, el Señor se lo encontró ¿en dónde? En el templo. ¿En dónde el Señor lo quiere encontrarnos a nosotros? En el templo. Diga conmigo, en el templo. Diga más fuerte, en el templo. Por eso, mire, el versículo 14. Después le halló Jesús, ¿en dónde? En el templo. El Señor quiere que nosotros estemos en su casa, que nosotros estemos en medio de la familia de la fe, que nosotros estemos en medio de este lugar donde crecemos en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos ha tocado, nunca dejamos el templo, nunca dejamos la casa del Señor, porque sabemos quién fue el que nos llamó, sabemos quién fue el que tocó nuestra vida, sabemos quién es el autor de esa eterna salvación. Y luego Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Mire qué hermoso que el Señor nos habla en todo lugar. El Señor le habló en medio de su problema. Luego el Señor le habló allí estando en el camino, a solas. Y el Señor le habló también en el templo. Hay gente que dice: yo no necesito ir a la iglesia porque Dios me habla allí en la casa. Sí, Dios le puede hablar ahí en el parque, Dios le puede ahí hablar en cualquier lugar. Pero Dios también nos habla en el templo. Y Dios quiere darnos esa palabra también, no solamente de manera religiosa en el templo, sino en nuestra casa. Allí hay una palabra diaria de parte de Dios para su vida. El Señor quiere hablarle en su corazón. Que podamos ser como el paralítico, que en todo momento el Señor a nuestro oído y a nuestro corazón nos esté hablando el Espíritu Santo. Allí mientras estás en la calle, mientras estás en tu lecho descansando, mientras estás en el trabajo, pero también en el templo, en todo lugar el Señor quiere hablar, el Señor quiere ministrar, el Señor quiere tocar a nuestro corazón para que de esa manera podamos ser llamados hijos de Dios y andar en su camino en todo momento y en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso que Jesús le estaba hablando a aquel hombre en el templo. Y yo sé también que por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra de fe, hoy el Señor Jesús también está hablando a nuestro corazón. El Señor Jesús hoy en el templo también está llegando con una palabra rema, con una palabra de sanidad para nuestras vidas. Y mire que la palabra del Señor fue específica, una palabra de sanidad. Diga conmigo, una palabra de sanidad. Del Señor también necesitamos no solamente una palabra para ser obedientes, necesitamos también tener una palabra que nos sana. La palabra del Señor nos sana de lo que hay en nuestro interior, de lo que hay en nuestra vida, de esas heridas, de ese rencor, de ese pesar, de aquellas cosas que podamos nosotros tener internamente. El Señor también hoy nos da una palabra para sanidad, pero esa sanidad interna. Y el Señor le dice una palabra importante: no peques más.
La batalla de todo cristiano, la batalla de todo hijo de Dios alrededor del mundo y la realidad de la iglesia es que nosotros debemos continuar nuestra batalla. Pablo dijo, yo lucho contra el pecado. Yo lucho con aquello que quiere hacerme desobedecer. Porque la lucha que tenía Pablo es lo que él decía. Lo que yo quiero hacer muchas veces eso es lo que no hago. Y lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Por lo tanto, entonces es donde nosotros debemos vivir esas palabras del Señor, no peques más. Y el no pecar más no lo podemos hacer bajo una naturaleza carnal, sino que tenemos que hacerlo bajo una naturaleza espiritual. Nosotros humanamente no podemos luchar contra el pecado. Todos somos derrotados por el pecado si luchamos con nuestras actitudes o con nuestras acciones humanas. Tenemos que hacerlo por medio de la oración. Tenemos que hacerlo por medio de la palabra. Tenemos que hacerlo por medio del ayuno. Es donde nosotros sometemos esta naturaleza a Dios. Donde sometemos esta naturaleza que quiere hacer lo desagradable, que quiere hacer lo incorrecto, pero la sometemos a Dios para hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué Jesús estaba orando continuamente? ¿Por qué Jesús estaba continuamente orando al Padre? Porque Él estaba sometiendo esa naturaleza carnal en la cual estaba. Porque Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, fue 100% Dios, fue 100% hombre. Pero mientras fue hombre, también necesitaba, por medio de la oración, someter su naturaleza al Padre, para hacer la voluntad del Padre y no hacer su propia voluntad. Por medio de la oración nosotros buscamos hacer la voluntad del Padre y no hacer nuestra propia voluntad, porque nuestra voluntad es débil, nuestra voluntad es más de ir hacia las tinieblas, nuestra voluntad es más de desobedecer, nuestra voluntad es de manchar nuestras vidas, mas la voluntad del Padre es nuestra santificación. Por eso Jesús le dijo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 15. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo es su Salvador? ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo es su sanador? ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que hizo aquel hombre, hablarle a la gente, hablarle a todos acerca del Salvador. Recuerde, el nombre de Jesús significa Salvador. El nombre de Cristo significa el ungido. Y aquel hombre se propuso entonces, después de haber tenido ese encuentro con Cristo, después de haber recibido las palabras de parte de Dios, de hablarle a toda la gente, de hablarle a todo aquel que se iba a encontrar en su camino, sea de su parentela, sea alguien cercano, sea alguien de pronto nuevo en su vida, les iba a hablar acerca de aquel Jesús que le había sanado. Por lo tanto, si usted y yo hemos creído y confesamos que Jesús es el Salvador, que Jesucristo es el sanador, por lo tanto entonces le vamos también a hablarle al mundo de aquel que es nuestra salvación, de aquel que vino a tocar nuestra vida, de aquel que vino a sanarnos y que vino a transformarnos en nuestro interior y no solamente para tocar nuestro exterior, para traer un milagro, una sanidad para nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que resta, iglesia? Hacer lo mismo que hizo aquel hombre, andar en las mismas pisadas, andar en ese mismo trasegar de ir a hablar al mundo de Cristo, ir a hablarle al mundo del Señor Jesús.
¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor antes de ser ascendido a los cielos? Hechos capítulo 1. Antes de que la nube viniera y Él ascendiera, las palabras del Señor en Hechos capítulo 1 fueron las siguientes. Lo último que el Señor dijo en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la Biblia, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Mire las palabras últimas, lo último del mensaje del Señor. Las últimas palabras del ministerio terrenal de Jesús. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de haber dicho estas palabras, el Señor fue levantado. Entonces el Señor nos ha tocado, el Señor ha sanado nuestras vidas, el Señor ha traído sanidad, salvación. ¿Qué es lo que nos toca hacer, iglesia? Ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, tú eres testigo del Señor en todo lugar. Tú eres un testigo de Cristo. Tú eres el testigo. La iglesia es el testigo de Cristo en todo lugar, para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer luz en medio de esta generación, dice la Biblia, maligna y perversa, pero que necesita con urgencia ese mensaje de salvación que recibió el paralítico, pero que también recibió la iglesia de Dios Chequiná, para de esa manera entonces proclamar que nuestro Dios es bueno, para proclamar que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, para poder proclamar que el Señor es la esperanza de vida y es la esperanza de gloria para todo aquel que se acerca a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar un momento, iglesia, en esta mañana. Levante sus manos allí al cielo. Esa es una ofrenda, dice la Biblia. Es una manera de presentar nuestra vida delante del Señor. El Señor le agrada que nosotros levantemos nuestra voz, levantemos nuestras manos. Dígale: Señor, en esta mañana, Padre, como iglesia, estamos delante de ti, Dios mío. Padre, y tal vez, Señor, hay áreas en nuestra vida espiritual, Señor, hay áreas en la parte de la salud, en la parte emocional, Señor, en la parte de las finanzas, que tal vez nos encontramos, Señor, como aquel paralítico, Dios mío. Pero en medio de esto, Señor, tú te haces presente con tus palabras. Tus palabras, Señor Dios mío, es para nosotros de levantarnos. Hoy el Señor te dice: hijo, hija, levántate, toma tu lecho, comienza a andar. Deja atrás todo pasado, deja atrás el dolor, deja atrás la amargura. Deja atrás cualquier situación que tenías como conflicto en tu corazón, en tu interior. Ese conflicto con tu esposo, con tus hijos. Deja eso atrás y comienza a andar en la vida del Señor, en el Zoé de Dios, en la vida de Dios. Señor, dejamos atrás las pérdidas, dejamos atrás, Señor, todo lo que nos dolió, dejamos atrás, Señor, toda amargura, todo resentimiento con la gente, todo resentimiento con la iglesia, todo resentimiento contigo, Dios mío, porque tal vez te hemos echado la culpa y hemos hecho a Dios responsable de cosas en nuestra vida, cuando nosotros somos los responsables, porque la palabra dice que el Señor ha puesto camino delante de nosotros.
Y nosotros somos los que decidimos cuál es el camino, cuál es el andar nuestro, Señor. Mas hoy nos levantamos en tu nombre, Señor. Hoy se levanta esa relación con los hijos. Hoy se levanta esa relación, Señor, en la familia. Hoy se levanta la relación espiritual que tal vez estaba decaída, que estaba descuidada, que estaba postrada en mi vida, Dios mío. Hoy yo me levanto en el nombre de Jesús para reconocer que Dios es mi bandera, que Él es Jehová Nisi, que Él es mi fortaleza, que Dios es lo primero en mi corazón, en mis pensamientos, Señor Jesús. Padre, hoy comienzo a andar nuevamente. Si me había paralizado, si me había llenado de miedos por la gente, porque la gente me quiso avergonzar por ser un hijo de Dios, por ser un cristiano, Señor, yo sigo andando, yo sigo, Señor, reconociendo que eres tú, Dios mío, el que has hablado a mi vida, y no seré igual, y no soy igual, Señor. Hoy tú me has hablado en la iglesia, hoy tú me has hablado en el templo, Señor Dios mío, y yo sé, Señor, que lo que yo hago y lo que yo vivo es para ti, Señor. Mi amor y mi servicio es para ti, Señor. Mi dedicación es para ti, Señor. Mi quehacer, mi ministerio, mi colaboración, Señor, es para ti, Dios mío. Y no importa lo que pueda estar pasando o lo que pasó, dice la palabra del Señor. El Señor ha hecho nuevas cosas, de modo que si alguno está en Cristo, si tú vuelves a Cristo, si tú te levantas, si comienzas a andar, nuevas cosas el Señor hará, iglesia. Nuevas cosas el Señor hará con nosotros. Nuevo tiempo, nuevas estaciones el Señor presentará en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Señor, hoy queremos, Padre, fortalecer nuestro hombre interior, Dios mío, a través de la palabra, de la oración, del ayuno, porque tú nos has dicho que no pequemos más. Que no pequemos más. Hoy el Señor le dice a la iglesia, hoy el Señor le dice a cada uno de nosotros, al más pequeño, al pastor, a los colaboradores: no peques más. Para batallar, para luchar contra el pecado, iglesia, solamente es doblegando nuestra voluntad a Dios. Vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve a la intimidad, vuelve al secreto, que tú conozcas a Dios cara a cara, que tú conozcas a Dios en lo personal, Señor. Padre, ¿cómo podemos, Señor, batallar sin ti? Solo con tu Espíritu Santo, solamente de tu mano podemos batallar, podemos tener libertad, podemos tener obediencia, podemos tener disposición, podemos tener gozo en los negocios de Dios, en las cosas de Dios. Está nuestro gozo, está nuestro deleite, está nuestra alegría, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y al no pecar más, no es para estar allá aislados o separados como especiales, sino también es para ir al mundo y a decirle que el Señor es nuestra salvación. Jesús, tú eres ese sozo, esa salvación completa para todos nosotros. Tú eres la salvación para Bosa. Tú eres la salvación, Señor, para esta ciudad que aunque se quiera consumir en la inmoralidad y se quiera alejar y apartar más de Dios, Cristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesús es la salvación para esta ciudad, Jesús es la salvación para mi familia, para mis amigos, Jesús es la salvación para esta nación, Jesús es la salvación para este mundo entero, Dios mío. Que no nos callemos, Señor, revístenos del poder de lo alto, revístenos de tu Espíritu Santo para decirle a la gente, Señor, para hablarle, Señor Dios mío, que en ti hay vida eterna, que en ti hay redención, que en ti hay santificación, Señor, que en ti hay libertad y sanidad, Jesús. Te agradecemos, oh Padre, y te bendecimos, Hijo de Dios. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios.